Gracias por acompañarnos en estos momentos. Estamos aquí para presentarnos como equipo jurídico que estamos trabajando el tema de la emergencia, el tema de la pandemia que estamos viviendo. Es una situación delicada, es un tema cambiante día a día y deben de tomarse las medidas reglamentarias necesarias para esos efectos. Es por eso que han habido muchos señalamientos de parte de grupos de abogados o este día algún grupo del partido Arena hizo algunos señalamientos respecto de la normativa que se está utilizando y queremos dar los parámetros de justificación, de constitucionalidad del porqué de las medidas que se han tomado. En primer lugar, debemos decir que estas son medidas necesarias para evitar el contagio, que eso es una medida idónea para evitar que el virus de persona a persona se vaya trasladando y es proporcional. Abona la salud de cada persona, es estrictamente científica, sanitaria, médica, no es sancionatoria, es de carácter temporal. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Lo que les quiero decir es las medidas que se toman a través de los decretos ejecutivos que se han emitido, así como el decreto legislativo 639 referido a la ley de cuarentena, son eminentemente lineamientos que se dan a través del Ministerio de Salud, a través de los delegados de la OMS, que nos permiten afrontar esta emergencia. Quiero hacer un señalamiento directo que tanto cada grupo que se pronuncia y cada persona debería realmente tener en cuenta que esta realidad deviene de una emergencia y quien lleva los lineamientos es el Ministerio de Salud, no es el Ejecutivo directamente a través de estos decretos que tiene los lineamientos o a su antojo. Para el Ejecutivo es una carga cada centro de contención cuarentenario, el tener a las personas guardadas políticamente no abona, no nos suma. Lo que estamos nada más es garantizando el derecho de la salud, constitucionalmente la vida de las personas, y esto en abono de tener un mejor estilo de vida para todas las personas. Me voy a referir específicamente para hacer un histórico con base a qué nace el decreto legislativo 639 referido a la ley de cuarentena, y nace en un unísono respecto de la resolución que emite la Sala de lo Constitucional, en la cual determina lo siguiente y establece estas medidas muy específicas. El presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tiene constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras, y este es el punto importante, la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dichas medidas, con todos los requisitos enunciados en el auto de habeas corpus y reiterados en esta decisión, o mientras no se comprueben respecto de cada afectado los supuestos del artículo 136 del Código de Salud. Dicho lo anterior, es importante mencionar que se da un unísono entre lo que es la resolución de la Sala de lo Constitucional, los señalamientos del Ministerio de Salud, que son lineamientos preventivos, y la Asamblea Legislativa, de lo cual sale el decreto 639, el cual en su artículo 8 determina específicamente cuáles son las empresas, las entidades de gobierno, las personas autorizadas que pueden salir. Y en el inciso penúltimo dice: el órgano ejecutivo, mediante acuerdo en el ramo de salud, según sea necesario, podrá establecer causales adicionales de justificación para poder circular y establecerá los procedimientos para su implementación. De este decreto, que es publicado a las 12 de la noche del día 7 de mayo y que entra en vigencia el mismo día tal y como lo determina la ley, es decir, el 7 de mayo, en esa misma fecha entra en vigencia el decreto número 22. El decreto número 22 lo que hace es regular este artículo 8 conforme lo establece el inciso penúltimo al que me he referido. ¿Cuáles son estos señalamientos dentro del artículo 22? Lo que se hace es un ordenamiento, porque nos dábamos cuenta que la gente
iban al supermercado, por dar un ejemplo, y se hacían colas y colas en los supermercados. Entonces, al ordenar, al establecer fechas específicas conforme al último dígito del DUI, establecimos un ordenamiento. ¿Qué pasa ahora? Usted llega y ya el súper está descargado, no está lleno de personas, entonces estamos guardando el distanciamiento social necesario que nos pide el Ministerio de Salud. Nuevamente, es preventivo. Entonces, eso es el desarrollo de un ordenamiento. ¿Qué es lo que establecemos? ¿Qué es lo que pretendemos? Dice el ministro de Salud, y lo he dicho en varias conferencias, que estamos en una etapa muy crítica en esta quincena y que es necesario que todas las personas se resguarden lo más que se pueda. Según los estudios científicos, a través de consultorías que se han estado dando de otros países, de lo que ellos han vivido, se reporta que el mayor contagio se da en los autobuses y en el transporte colectivo, porque el metal es una fuente de transmisión donde queda durante bastantes horas el virus, razón por la cual usted al subirse al bus se agarra del maneral y ahí va quedando. Si alguien está contagiado, va dejando el virus. Puede contagiar a todas las personas que iban en ese momento en el autobús, a las que se subieron después, y permanece casi durante 8 horas el virus ahí. Entonces, de ese estudio científico que nos viene acá, nos da alineamiento para este resguardo domiciliar y para solicitar que no se dé el transporte colectivo. Esa es la razón primordial por la cual estamos protegiendo su vida a través de no permitir que circule el transporte colectivo. Hay muchas preguntas de cómo se están aplicando y cómo deben aplicarse las cosas. Por ejemplo, hay una medida de no pasar de municipio a municipio. También tiene su asidero en un estudio científico que nos reporta la OMS, nos reporta el Ministerio de Salud. Y es que a veces podemos tener dentro de un municipio un nivel de contagio muy fuerte. Y si las personas, por decirle, pasan de este municipio a otro municipio que quizás no tenga ningún tipo de contagio, inmediatamente se va a contagiar. Porque el vector del virus somos nosotros las personas, así como en el dengue es el zancudo quien lo transmite, somos las personas. Si nosotros nos resguardamos lo más posible en nuestros hogares y en nuestros municipios, esto evitará el contagio masivo. En ese momento estamos, en el momento en el que ya tenemos 600 tantos, casi 700, ahorita ya nos llegó a 700 el número de personas con coronavirus, y la curva, siempre he dicho, estamos en un punto donde se nos puede desbordar. ¿Qué es lo que se desborda? Fuera de los contagiados, es el sistema de salud, son los hospitales, son las camas, que a pesar que estamos presentándolo día a día, el virus no se detiene. Entonces se acrecenta mucho más rápido de lo que nosotros podamos dar respuestas, así como ha ocurrido en todos los países. Estas medidas no son inventadas por nosotros, han sido tomadas ya en otros países. Nuestro país vecino, Guatemala, tiene ya 50 días sin tener transporte público. Simple y sencillamente nosotros estamos tratando de ser oportunos en las medidas que se toman conforme a cómo se ha ido desarrollando la curva y cómo se ha ido incrementando. Este es el momento que el Ministerio de Salud dice: en estos momentos estamos a punto de que se nos desborde la curva, o nos guardamos estos 15 días lo más que podamos para que la curva empiece a aplanarse y empiece a tornarse para abajo, a declinar. Esto nos va a ayudar para que podamos realmente empezar a abrir lo que es la economía. Han hablado los señores o el grupo parlamentario o algunos diputados, porque ni siquiera están todos, respecto del señalamiento de las fechas de publicación. Tanto el decreto ejecutivo 639, el legislativo 639, el decreto ejecutivo 22 y el 23, todos fueron publicados y todos han entrado en vigencia el día 7. El día 7 de mayo, a partir de ese día a las 0 horas, todos están en vigencia. No existe ningún tema de inconstitucionalidad para ese tema. Por otro lado, pues quiero decir, el uso de las mascarillas es obligatorio para todas las personas y será requerido para entrar dentro de un súper, dentro de la farmacia o dentro de los bancos. En todas partes ustedes deben de portarlo, si no, no los van a dejar entrar. Esa es la consecuencia, no los van a dejar entrar. El cambio de municipio, hay casos de casos y quiero que lo tengamos bien claro. Por ejemplo, si yo vivo en un municipio donde no tengo un supermercado o un mercado a la mano,
pero el municipio cercano sí tiene un súper y yo tengo la posibilidad de llegar a él, pues obviamente el policía, si lo retiene, va a entender que usted se dirige al municipio cercano a comprar o hacer sus compras necesarias o de la farmacia. Quiero explicar que lo que se pretende es que usted no ande en la calle, que usted no salga con la excusa que vive en Santa Ana y vino a San Salvador a hacer sus compras de mercado o a hacer sus compras de su supermercado, porque en Santa Ana existe supermercado, existe farmacia, existen bancos, etcétera. Entonces no hay una justificación real para que salgan de la casa o salgan de su municipio. El tema es resguardarse dentro de su municipio. El tema también de los bancos, decía, la autorización del último dígito es para bancos, para que usted pueda salir a hacer sus trámites bancarios, para hacer sus compras, para hacer sus compras de súper o de mercado, o para ir a comprar también sus medicinas. Entendemos de que hay situaciones de emergencia y en estas situaciones de emergencia se van a acatar de igual manera y las farmacias están autorizadas también para dar el servicio. Se sacó un decreto número 23. ¿Qué es lo que dice el decreto 23? Es la obligatoriedad de las entidades del Estado de dar el transporte privado a todos sus empleados. Es obligatorio, así como las empresas que pueden estar abiertas, llámense supermercados, bancos y todos los que están autorizados dentro del decreto 22 están en la obligatoriedad de dar el transporte a sus empleados. Si la empresa no da el transporte, el empleado no está obligado a acudir a su trabajo, es obligatorio. Además, tenemos pendiente, pues hay casos, como dije, específicos que deben de tocarse y se van a ir aclarando con el tiempo. Los centros de cuarentena pues están habilitados, hemos tenido una muy buena respuesta de la población. El día de ayer solo tuvimos 7 detenidos que estaban irrumpiendo la población. Se movieron alrededor de 4.137 personas en 500 buses, unidades de buses, entre buses y microbuses que fueron prestadas por los transportistas y que se va a acrecentar ya para este día. Empezamos a incrementar. Hay un número de teléfono que se los quiero dar para que toda la población lo conozca, a través del cual pueden llamar para las personas que no tengan transporte y deban acudir a un hospital. El número de teléfono es el 21 21 40 10, lo repito, 21 21 40 10. Y le hago un llamado a ustedes, comunicadores que nos apoyan, para que la gente llegue a esta información, que sepan de este número de teléfono, porque si tienen una emergencia y necesitan salir de la casa y no tienen medios de transporte, lo podrán llamar a este número y nosotros daremos el transporte directo. Ya el día de ayer atendimos alrededor de 157 casos, a este momento llevamos alrededor de 180 casos de transporte privado que estamos dando a esas personas que necesitan movilizarse para ir a su cita médica, para ir a su diálisis, para ir a su emergencia. Se está trabajando globalmente tratando de apoyar y cubrir todos los flancos dentro de una emergencia que es cambiante todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Estos decretos son temporales, tienen fecha de vencimiento. Los decretos están para el 21, con fecha de vencimiento el 21 de mayo. Entendemos que el decreto legislativo vence el 19 de mayo. Como ejecutivo se va a pedir esta prórroga por estos 2 días más a fin de que se mantenga esta quincena realmente de resguardo, y pues si no, pues haremos los movimientos que sean necesarios de aclararlo. Y por supuesto, pues como dije, al ser tan cambiante y evolutiva la emergencia o en sí la pandemia, el virus, también todos nuestros decretos van en igual sentido, conforme a los requerimientos de las líneas preventivas que nos emite el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Antonio Valladares, de Tele2. Buenas tardes. Yo solo tengo una pregunta muy puntual y es conocer si era una medida importante del Ministerio de Salud
las restricciones que ya ustedes nos estaban explicando, ¿qué tanto se dialogó esto con los diputados y si se propuso desde el principio o fueron medidas que se fueron incluyendo después y por eso se están tomando hasta ahora? ¿Qué tanto se discutieron estos temas? Bueno, muchísimas gracias y quizás contestando la pregunta y haciendo un complemento, yo solo quisiera hablar de dos temas antes de mencionarlo. Desglosando un poco el comunicado de algunos diputados de Arena, porque no es todo el partido Arena. Muchísimos diputados de Arena están de acuerdo con lo que han aprobado y con las medidas que se han implementado. Entonces, eso es importante aclararlo porque ellos mismos aprobaron. En primer lugar, son 4 puntos los que ellos establecen y el primer punto es que se está sin ninguna base legal. Eso es algo irreal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ley de emergencia, nosotros tenemos el Código de Salud, artículos 50, 136, 139, 78, hay una serie de disposiciones. Tenemos una ley de cuarentena mandatada hacia ellos por la Sala de lo Constitucional. Una ley de cuarentena que desarrolla y regula el 136 y el 139 de la Constitución. Tenemos un reglamento sanitario internacional que es el único reglamento a nivel internacional que es vinculante para los países cuando existen estas situaciones. Tenemos un decreto 22 y tenemos un decreto 23. Por otra parte, hay otro elemento que se señala en el comunicado de Arena y es que el transporte público lo estamos restringiendo de manera arbitraria. No es cierto. Según los países, en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, y en el Reino Unido, y eso lo dice el Centro Europeo para la Prevención de Control de Enfermedades, algunos de los países al implementar estas medidas, y además lo dice también el Hospital Johns Hopkins, que hace referencia a que los países que implementan restricciones al transporte público tienen menos contagio en su país que los que no lo han implementado. Entonces, esta medida no es antojadiza. ¿Por qué? Porque si bien el decreto legislativo de cuarentena nos dice, miren, usted es el encargado ejecutivo de regular la movilidad, además de lo que ya está en el decreto, nosotros utilizamos los informes, como muy bien decía el secretario, que nos dan los especialistas en este tema. Me refiero a los representantes de la OMS, los asesores que tenemos internacionales, médicos, el ministerio, que están con el Ministerio de Salud, donde nos dicen, mire, hay datos importantes. En Eslovaquia, por ejemplo, se limitó los servicios de autobuses y utilizó equipo de protección y los infectados fueron hasta 1.449. Y así en Eslovenia pasó lo mismo. Y en China se hizo un estudio también que limitar el transporte público limite el contacto físico, mitiga el riesgo de propagación del COVID. Por estas razones es que la posible transmisión del virus en pacientes asintomáticos en el transporte público se va a dar más en la medida que haya transporte público. ¿Por qué? Porque las superficies del transporte público también son vectores en un determinado momento de contagio. Y lo último, según un estudio que se ha realizado en China, que midió una asociación, la asociación entre el transporte público y el coronavirus, se encontró una asociación positiva y fuerte de las medidas. Es decir, no es antojadizo lo que se está haciendo. Segundo y tercer lugar, se habla del tema, también lo mencionó el secretario, el tema de los DUIs. ¿Por qué nosotros regulamos el DUIs? Es por la movilidad, es por el orden que tenemos que dar. Tiene que haber un orden de movilidad de las personas para no aglomerarse, para que no se contagie masivamente, y por tanto la ley de cuarentena lo prevé. Que la ley de cuarentena, ojo, ha sido hecha por especialistas médicos y especialistas relacionados a pandemias, y ellos lo saben, en este caso el partido Arena. Entonces, el último elemento que se señala es que no hay habilitación. Por supuesto que hay habilitación. Ya el artículo 8 también lo mencionaba el secretario jurídico,
señala que el Ejecutivo tendrá que regular la movilidad, tendrá que regular la circulación, y de ahí viene entonces, a partir de que lo que nos dice el Reglamento Sanitario Internacional en el artículo 24, en el artículo 64, que el transporte público podrá regularse. Así dice ese reglamento, que los estados tendrán la obligación de determinar las medidas extraordinarias, en este caso es una pandemia, para evitar los contagios masivos y principalmente de una enfermedad que el mayor porcentaje de personas es asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que se habló con ellos? Se les expresó todo esto. Y un elemento importante es que la Sala de lo Constitucional ordena al ministro de Salud y a la Asamblea Legislativa sentarse. ¿Se hizo eso? Sí, y se les explicó en detalle las medidas que se debían de tomar y ellos la trasladan a un decreto legislativo. Hoy están diciendo, lastimosamente, que debemos derogar y que ellos se apartan del decreto 22. Eso lo que están diciendo es que se apartan de una cuarentena. Eso lo que están diciendo es que se apartan de la protección de la salud, que la OMS, que todos los países europeos, que todos los países de Latinoamérica, la mayoría han implementado esas medidas. Eso es lo que estamos haciendo. El secretario muy bien mencionaba también, nadie quiere en este caso, ningún presidente quiere en este caso tomar las medidas, no son medidas populares, son medidas que todos tenemos que sacrificarnos en un determinado momento, pero con un fin específico, de salvar la vida de nuestros seres queridos. Entonces, no entendemos, no comprendemos por qué este grupo de diputados de Arena, hay que mencionarlo así, está diciendo que hay que derogar el decreto 22. Escuchamos a Yesenia Aguilar del Noticiero. Buenas tardes, mi pregunta es en cuanto al número que han habilitado para el transporte de personas con enfermedades crónicas. Mi consulta va como que, digamos que las personas serían, de todo el país le estarían dando transporte, porque sabemos que hay personas de hospitales nacionales que vienen de otros departamentos. Entonces, bueno, ayer vi un caso de una señora que venía de Armenia y dice que estaba llamando el número y no le respondían. No sé si porque había muchas llamadas interfiriendo o a qué se refería, pero van a estar dando a todos los departamentos esta movilidad. Habría que ver, claro, hay casos específicos y habría que ver caso por caso y día con día vamos mejorando nuestro sistema de transporte. Sin embargo, debo decirte que al día de ayer teníamos una respuesta de un 98% de las personas. Hubieron casos que posiblemente hay personas que no se dan cuenta de lo que está sucediendo y pierden el transporte, es decir, pierden la ruta y no se suben al bus, pero sí el transporte se está dando. El número yo se los hice mención y es el 21-21-40-10, que les pido que lo repliquen, por favor, a través de los medios. 21-21-40-10 es el número para la gente, escuchemos bien, para la gente que tiene un problema, que tiene una cita en el Seguro Social, que tiene una emergencia y como no hay transporte público tiene que moverse. Nosotros lo mandamos a traer, lo llevamos a su cita, esperamos que termine su cita o su emergencia y se regresa a su casa. Para ese número específicamente para ese tipo de personas, o personas que reciben diálisis todos los días, o un día sí, un día no, también para todas esas personas, para eso es este número. El transporte ya está dado y cada institución, cada entidad, llámese cada hospital y cada entidad de gobierno ya ha notificado a sus empleados cómo van a ser transportados a través de los buses que se están dando. Es a nivel nacional. Bien, de esta forma concluye la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación su cobertura. Buenas tardes para todos.